Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un excelente día. Mi nombre es Juan Antonio García Villa. Soy licenciado en Derecho y juez de primera instancia y de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Actualmente me encuentro adscrito al Juzgado Segundo de Jalpa, Zacatecas, donde desde luego me pongo a sus apreciables órdenes. Antes de empezar con nuestro tema, agradezco al doctor Raúl Carrillo del Muro por la invitación a participar de este curso de actualización de Derecho Civil, organizado por la Escuela de Formación y Especialización Judicial que muy dignamente preside, compartiendo para ustedes la exposición del tema juicios sucesorios bajo la modalidad de videoconferencia de autogestión, esperando les sea de provecho. Ese tema considero partir de conceptos muy generales de las sucesiones, aunque esos ya los hayamos visto alguna vez en la universidad. Me he dado cuenta en mi pasar por algunos juzgados que en ocasiones mecanizamos tanto el trámite procesal que nos olvidamos de conceptos básicos que resultan esenciales para el dominio pleno del tema. Igualmente, expondré algunos ejemplos para mayor entendimiento y básicamente esta exposición se encuentra sustentada en el Código Sustantivo Civil del Estado de Zacatecas. Este tema lo considero por demás importante al ser uno de los más recurridos en los juzgados, pues sabemos que si algo tenemos seguro en la vida es la muerte. A tal grado que hoy en día los juicios sucesorios en los juzgados civiles, especializados y mixtos de primera instancia, pues conforman el grueso de su carga laboral, hasta en un 50% del total de los asuntos. Y el otro 50 se compone de la diversidad de juicios que igualmente se tramitan en estos juzgados. Bien, pues nuestro tema central dijimos juicios sucesorios. Antes de entrar en tema voy a compartirles pantalla de unas diapositivas para mayor entendimiento y comprensión. Bien, iniciaremos pues con el subtema de principios y conceptos fundamentales del derecho sucesorio. Iniciemos por recordar qué es una sucesión. Escuchamos hablar de esta palabra e inmediatamente nuestra mente nos relaciona con el tema de la muerte y de la herencia, lo cual no siempre es así. Nos olvidamos de que la palabra sucesión por sí sola significa suceder o sustituir. Cuando sucedemos, sustituimos algo, una cosa por otra, o a alguien, una persona por otra, en un cargo público, por ejemplo, un equipo deportivo donde sustituimos un jugador por otro, etcétera. Desde un punto de vista jurídico, sucesión es la transmisión de derechos a partir de suceder o sustituir al titular del derecho. La transmisión de derechos a que me refiero se va a dar bajo la clasificación de sucesión universal o particular. Sucesión universal cuando se transmite todo o una parte indivisa del patrimonio de una persona. Ejemplo, cuando cedemos todo, la mitad o la cuarta parte o un tercio o porcentualmente el 10, el 20, el 30% del derecho, etcétera. Sucesión particular cuando se transmite uno o varios derechos determinados. Bien. Otra clasificación de las sucesiones la encontramos como actos entre vivos o como consecuencia de la muerte del titular del derecho. Entre vivos, cuando la sucesión se origina
por actos jurídicos realizados por el titular del derecho. Ejemplo, una compraventa, una cesión, una donación entre vivos. Y post-mortem, cuando la transmisión se origina con la muerte del titular del derecho. Ejemplo, el ejemplo más palpante, bueno, pues es la herencia. Entonces, la sucesión post-mortem es la transmisión de todos los bienes y derechos y obligaciones de una persona por causas de su muerte. Es decir, la herencia técnicamente, como nos la define nuestro código, se le conoce como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten por voluntad expresa del testador o por disposición de la ley. Por tanto, la sucesión hereditaria no es otra cosa que el modo de continuar y perpetuar la propiedad individual más allá de los límites de la vida humana, con la estabilidad de la familia y la fijeza de la vida social. Pero bueno, históricamente, ¿de dónde surge esta figura de la sucesión hereditaria? En el Imperio Romano, la familia constituía un núcleo social con una fuerte influencia política que se concretaba en la potestad del pater, quien era el jefe y señor que figuraba al frente del culto de los dioses familiares. De esta doble condición política religiosa del pater familias, se deduce que la jefatura doméstica tiene un alcance funcional y social de eficacia inmediata. Por tanto, al quedar vacante por muerte del titular, es decir, del pater familias, se requería a alguien que lo reemplazara hasta quedar cubierto este vacío. Pero para que sucediera este reemplazo se establecía una serie de requisitos para todos los aspirantes. Por tanto, pusieron a trabajar al legislador romano para que otorgara un sistema jurídico para este efecto, que él estableciera cuáles requisitos se iban a tomar en cuenta para ocupar este cargo. Entonces, la sucesión fue una figura importante, pues el heredero recibía no solo el cargo del trono como pater familia, sino también los bienes del decuyus, del pater familias anterior, convirtiéndose en el jefe del núcleo familiar, del culto de esta familia y sobre todo el dueño del patrimonio familiar a través de sucederle en el derecho. ¿Vale? Entonces, entrando de lleno en el tema central, tenemos que nuestro sistema jurídico, en tratándose de sucesiones post-mortem, se reconocen la sucesión legítima, también conocida como intestamentaria, y la sucesión testamentaria. ¿Por qué sucesión legítima? Porque es a través de la ley como se va a determinar la forma de heredar. ¿Y por qué sucesión testamentaria? Porque se hereda en testamento a voluntad del testador. Bien, ¿cuándo se abre y cuándo se denuncia una sucesión? Aquí estamos hablando de dos momentos diferentes. Una sucesión en teoría se abre a la muerte del decuyus. Decuyus es la persona fallecida titular de los bienes, derechos y obligaciones. A la muerte de una persona que no haya dejado disposición testamentaria, en automático se abre la sucesión bajo la constitución de una universalidad jurídica y una copropiedad en favor de todos los herederos. Es decir, a la muerte de la sucesión, perdón, a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derechos a la masa hereditaria como un patrimonio común, mientras se realiza la división y la adjudicación.
Esto lo podemos ver en nuestro código dentro del artículo 494, el cual nos dice: a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derechos a la masa hereditaria como un patrimonio común mientras no se realice la división y adjudicación. Bien, pero aquí algo que sí me gustaría dejar en claro es que los herederos del decuyus, sin juicio, ya son dueños de una parte proporcional del haber hereditario. Y son cuestiones que luego les cuesta algo de trabajo entender a las personas que no conocen de derecho. Entonces, denunciar una sucesión significa formalizar el trámite ante un juez con el propósito de terminar con esa universalidad jurídica, es decir, terminar con la indivisión. Resulta muy común ver en la práctica que las personas denuncian las sucesiones con la creencia que sin este trámite no resultan ser dueños del causante, de los derechos del causante. Y seguido el juicio por toda su secuela legal, llegan a la sección cuarta y al presentar el proyecto de partición, lo formulan pidiendo la adjudicación del caudal hereditario y le ponen en mancomún y proindiviso para todos los herederos reconocidos. Un ejemplo, los herederos reconocidos dentro de la presente sucesión, Hugo, Carlos y Luisa, solicitamos que se nos adjudique el caudal hereditario por partes iguales. Y todavía le ponen para que se escuche bonito, de manera alícuota, mancomún y proindiviso, con mayúsculas, negritas y subrayadas. Entonces, para la reflexión, ¿tuvo sentido la promoción del juicio sucesorio? No, porque al final todo quedó como al principio. Si leemos el artículo 494 del Código Civil del Estado, nos va a dejar más clara esta idea, ¿sí? El artículo citado nos dice: a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derechos a la masa hereditaria como a un patrimonio común mientras no se realice la división y adjudicación. Y lo peor de todo es de que acordamos de conformidad y aprobamos los proyectos de esta naturaleza y dejamos de observar el propósito de denunciar el juicio sucesorio. Esto que les comento tiene sustento en el artículo 958 del Código Civil, que al igual este artículo nos dispone: la partición legalmente hecha fija la porción de bienes hereditarios que corresponde a cada uno de los herederos y concreta en ella el derecho de propiedad que de manera indirecta e indivisa tenían antes el adjudicatario en toda la masa hereditaria, ¿sí? Es muy claro ese artículo. Con la conclusión del juicio usuario debe terminar la indivisión, ¿sí? Por eso dice que de manera indirecta e indivisa tenían antes el adjudicatario en la masa hereditaria. Ahora, si los involucrados en la mancomunidad, aun cuando se les explique lo anterior, enfatizan su interés, porque así pasa o me ha pasado, enfatizan su interés en quedar bajo la misma indivisión y que así se les otorgue su respectiva escritura. Pues en este caso, ¿qué le vamos a hacer? Al menos que el personal del juzgado se cerciore, pues que los herederos entienden que el juicio que promovieron para, para quedar en la indivisión es tanto como no haber promovido nada. Y si aún así lo quieren de esta forma, pues bien, ante el acuerdo unánime de todos los herederos, pues adelante, ¿verdad? Bien, denuncia de juicios sucesorios.
Dentro de esta clasificación tenemos la sucesión testamentaria y o legado, cuando el finado en vida se dio el tiempo de redactar un testamento, disponiendo bajo su voluntad quiénes serán sus herederos y quiénes, en su caso, sus legatarios, para después de su muerte. Entonces, a contrario censo, ¿cuándo debemos denunciar una sucesión legítima? Pues cuando no tenemos testamento. Cuando el que tenemos es nulo, en su caso de una premorencia, o cuando no todos los bienes se transmiten en el testamento. Razón esta última por la que también tenemos las sucesiones mixtas. Bien, oiga, señor juez, el juicio usuario testamentario e intestamentario de mi tío, ¿lo puedo hacer en una misma demanda? Técnicamente sí, con sus apartados bien especificados es posible, pero desde mi punto de vista, no recomendado. Les diré por qué razón. En el sucesorio testamentario, el de cuyos puede disponer de dejarle su herencia solo a unos cuantos de sus hijos o a cualquier persona, sea familiar o no. Y en la sucesión legítima necesariamente entran todos los sucesores directos, de tal forma que se da una mezcolanza de notificaciones a saber cuándo hay que notificar lo concerniente a las actuaciones de la sucesión legítima y cuándo lo concerniente a las actuaciones de la sucesión testamentaria. Ello sin dejar de ver que en una sucesión legítima, pues pueden venir incluso acreedores a que se les reconozca su derecho. Entonces, imagínense cómo dentro de una misma pieza de autos estar separando notificaciones de actuaciones correspondientes a unos y a otros herederos según sea el caso. En estos no resulta muy pertinente que la sucesión mixta se tramite de manera conjunta. Y luego, pero oiga, señor juez, es que solo queremos que se dé una protocolización. Pues bueno, según las circunstancias puede darse su acumulación antes de su protocolización, ¿sí? Incluso antes de la adjudicación puede darse esa acumulación para que solo salga una protocolización. Cuando hablamos de la capacidad de heredero para adquirir la herencia a título universal por testamento para ser titular de derechos y obligaciones, hablamos del heredero testamentario. Y cuando hablamos de la capacidad para heredar a título particular, nos estamos refiriendo a los legatarios. Y cuando hablamos de la capacidad para adquirir a título universal por determinación de la ley, según el parentesco con el de cuyos, hablamos entonces de un heredero intestamentario. ¿Sí? Pondré estos ejemplos. Nombro como mis universales herederos de todos los bienes, derechos y obligaciones que se encuentran en mi haber patrimonial al tiempo de mi muerte a mi hijo Hugo, Julieta y Sofía. ¿Sí? Entonces, aquí se trata de herederos testamentarios. Y es mi voluntad dejar como legado a título particular para mi hijo Hugo la casa ubicada en las Lomas del Convento, 106, Arboledas, Guadalupe, Zacatecas. Entonces estamos hablando de un legatario. ¿Por qué? Porque es a título particular. El bien está debidamente determinado. Y cuando hablamos que se tiene a bien reconocer como legítimos y universales herederos de todos los bienes, derechos y obligaciones del autor de la sucesión a Hugo, Julieta y Sofía,
Entonces, se trata de herederos intestamentarios. Espero y esta parte haya quedado clara. Dándole seguimiento a nuestro tema, bueno, vamos a tocar un subtema del modo de suceder. Aquí más que nada vamos a hablar de cuál es la responsabilidad de los sucesores, perdón, respecto del haber hereditario. El heredero, ya habíamos dicho que adquiere a título universal. Y el tratándose de obligaciones, pues este va a responder en la porción a su haber hereditario. Esto es lo que conocemos como a beneficio de inventario, es decir, hasta donde alcance el patrimonio. Aquí no debe de existir una confusión entre el patrimonio hereditario y el del sucesor, es decir, el patrimonio del sucesor no se toca, ¿sí? Únicamente se va a responder con el patrimonio que dejó en este caso el de cuyos. Bien. Cuando hablamos de la institución del legatario heredero, este se va a presentar cuando toda la sucesión se reporta en legados. En este caso, solo va a responder por la carga impuesta por el testador. Y en el caso de que no sea suficiente los bienes de la herencia, entonces subsidiariamente tendrá que cooperar con los herederos. Ejemplo, el de cuyos fallece y designa herederos. Ellos van a adquirir tanto derechos como obligaciones, teniendo como límite, ya habíamos dicho, solamente el haber hereditario. Es decir, su patrimonio no deberá de ser tocado para el efecto de cumplir con las obligaciones de la sucesión. Aquí hago un paréntesis. Resulta que existe una deuda que fue adquirida por don Juan Carrizales, quien acaba de fallecer. Los hijos no tienen interés alguno en promover la sucesión de su padre, porque este solo contaba con un automóvil como fortuna, el cual resulta insuficiente para el pago de deudas. Y entonces, pues los hijos echan de ver que si denuncian la sucesión, el resto de la deuda tendrá que ser solventada con su patrimonio, lo cual desde luego que no es así, porque los herederos tendrán como límite el haber hereditario para cumplir con las obligaciones de la sucesión. Por otra parte, cuando nosotros hacemos mención del heredero legatario, es cuando el de cuyos ha transmitido la totalidad de sus bienes a través de legados. Aquí todos sus herederos legatarios van a responder a título universal. Aunque en el caso del legatario, nosotros sabemos que este va a heredar a título particular. La regla general es que solamente adquieren derechos. Pero si del resto de las deudas pendientes, perdón, pero si del resto de los bienes que conforman la sucesión no alcanza a cubrirse las deudas pendientes, entonces el legatario va a tener que responder de forma subsidiaria con los demás herederos para convertirse en un heredero legatario. No sé si se entienda esta parte. Vamos a poner unos ejemplos para mayor comprensión, ¿sí? A ver, vamos a poner Manuel Torres, padre de 3 hijos, en vida logró como bienes de fortuna 3 inmuebles y dispuso en testamento, bajo la modalidad de legado, un inmueble para cada uno de sus hijos. Manuel Torres también tenía deudas, las cuales su pago le han sido requeridas a la sucesión. Bien, como Manuel dispuso de todos sus bienes en legado, no habiendo más de dónde echar mano para el pago de las obligaciones, entonces, en ese momento, los legatarios pasan a ser herederos legatarios y por ende, todos los herederos legatarios van a responder en forma universal respecto de dichas deudas. ¿Sí?
Ejemplo número 2. Manuel Torres dispuso en testamento, bajo la modalidad de legados, de uno de sus 3 inmuebles para Rubén, uno de sus 3 hijos, quien adquiere de forma particular y solo adquiere derechos y deja como sus herederos testamentarios a Carmen y a Lupita, quienes por adquirir derechos y obligaciones a título universal deberán de responder con el patrimonio heredado, pero resulta que no alcanzó para pagar las deudas de su padre. Entonces Rubén, en este momento, se convierte en un heredero legatario para responder de forma subsidiaria con los demás herederos. Espero nos haya quedado claro esta parte. Otro de los temas que considero de importancia en los juicios sucesorios, pues es el tema del derecho del tanto en las sucesiones. Como ya lo mencionamos, los herederos al fallecimiento de su causante adquieren derecho a la universalidad del haber hereditario. De ahí que los herederos van a tener derecho a vender la parte alícuota que les corresponda. ¿A quién? A los demás herederos. O si el resto de los herederos lo autorizan, a una tercera persona. Lo que significa que los herederos tienen derecho al tanto, el cual desde luego debe de ser respetado. Notificado a los coherederos de su pretensión por medio de notario o interpelación judicial, pues entonces podrá proceder a disponer de su derecho, ya sea para transmitírselo a un tercero o bien, en su caso, entre sus mismos coherederos. Si 2 o más coherederos quisieran hacer uso del derecho del tanto, se preferirá al que represente mayor interés en la herencia. Y si los intereses son iguales, pues la suerte decidirá quién hará uso de ese derecho. Ejemplo. Comúnmente en la práctica se dan las sesiones onerosas de derechos hereditarios a personas ajenas a la sucesión. Y pocas veces se toma en cuenta respetar ese derecho del tanto que le merece al resto de los herederos. Su señoría, yo, Carlos Pérez, comparezco para ceder de manera onerosa el derecho sucesorio que en el presente me pudiera corresponder en favor de Juanito Gómez. Perfecto. Se acuerda de conformidad. Oye, hermano, a mí me interesa tu derecho hereditario. Véndemelo a mí. No, ya se lo vendí a Juanito Gómez. Ah, sí. Pues no me respetaste mi derecho del tanto y entonces te voy a promover la nulidad de esa transmisión de derechos. Entonces, como operadores jurídicos, como operadores judiciales, debemos estar atentos que frente a una cesión de derechos hereditarios a título oneroso en favor de un tercero ajeno a la sucesión, que se haya respetado el derecho del tanto del resto de los herederos. Ojo, algo que en lo personal considero muy importante tomar en cuenta en la práctica es que cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede disponer de los bienes que forman la herencia. ¿A qué me refiero con esto? Porque es muy común que nos presenten escritos donde nos dicen: comparezco para ceder la parte proporcional que en derecho me corresponde del solar urbano ubicado en la calle Niños Héroes de la colonia Almobrera de esta ciudad, en favor de mi primo Carlos Ríos. Y luego resulta que acordamos de conformidad a la sesión. Entonces la pregunta es, ¿será esto correcto? No. El artículo 495 del Código Civil claramente nos dice: cada heredero puede disponer del derecho que tiene a la masa hereditaria, pero no puede disponer de los bienes que formen la herencia. ¿Sí?
Este tema se da mucho en la práctica en los juzgados, ya lo comentaba, y en realidad pocas veces tomamos el debido cuidado, para poder estar al pendiente de que no se disponga de los bienes en particular, sino que más que nada se disponga, podrán disponer, pero de su derecho, ¿sí? De su parte proporcional. Bueno, otro tema no menos importante dentro de los juicios sucesorios es el tema de la premorencia. ¿Por qué es importante saber quién murió primero dentro de un núcleo familiar? Comúnmente, en un accidente, en un terremoto o en una inundación, la premorencia y la conmorencia son dos causas que dan pie a la caducidad del testamento, pero ambas figuras causan efectos distintos en las formas de suceder. Para que el heredero pueda suceder es necesario que sea capaz al tiempo de la muerte del autor de la sucesión. Bueno, ¿qué entendemos por premorencia? Premorencia viene siendo el tecnicismo que se usa para decir que un heredero testamentario murió antes que el testador. Y si sucede esto, el premuerto no transmite a su descendencia el caudal hereditario en su favor y por ende acrecenta la masa hereditaria a favor de la sucesión testamentaria o legítima según sea el caso. ¿A qué me refiero? Si en el testamento su autor determina que sus herederos testamentarios heredarán universalmente los bienes que él tenga al tiempo de su muerte, entonces, en este caso, la premorencia acrecenta la masa hereditaria en favor de los herederos testamentarios que hayan vivido posterior a la muerte del decuyos. Y si el testador transmite su herencia a través de bienes determinados, él o los bienes que le correspondían al premoriente acrecenta la herencia legítima de la que habrán de participar proporcionalmente todos aquellos que sean sucesores del decuyus, incluyendo los favorecidos en el testamento, conjuntamente con la estirpe del premoriente. No sé si queda claro esta parte, porque les digo, depende de si el autor de la sucesión en el testamento determina que le deja a su hijo Juan, Pedro y Carlos todos y cada uno de los bienes que tenga a su muerte. Y si eso pasa, ante la circunstancia de una premorencia, entonces acrecenta la masa testamentaria. Pero si en el testamento se determinan los bienes que le va a corresponder a cada uno de los herederos, entonces, ¿qué es lo que sucede ante una premorencia? Bueno, pues que ahí se va a acrecentar, pero lo que viene siendo la masa de la sucesión legítima. ¿Sí? Voy a ponerles, ahorita voy a hacer uso de un video que está por allí en YouTube, no tengo los derechos. En este video nos explica lo que tiene que ver con la premorencia para que nos quede un poquito más claro. ¿Sale? Bienvenidos amigos y seguidores de Pita Broncano Abogados. Hoy, en Por qué, vamos a ver por qué, por ejemplo, en un accidente de tráfico en el que muere toda una familia, es importante saber quién falleció primero. Para ello, partimos de la familia formada por Julio, Julia, Julito y Julita. Y tendremos en cuenta que Julio y Julia están casados en régimen de gananciales, que Julito y Julita tienen más de 18 años y además recientemente ambos jugaron a la lotería y consiguieron un jugoso premio, y que ninguno de los miembros de la familia ha otorgado testamento. Bueno,
Pues la familia se va a ir de vacaciones y llaman al abuelo, que es el padre de Julio y el viudo, y a la abuela, la madre de Julia, que también es viuda, para decirles a dónde van. Cogen un taxi para ir al aeropuerto, pero tienen la mala suerte de chocar con otro vehículo que circulaba en sentido contrario. Vuelcan y desgraciadamente fallecen los 4 en el accidente. Pues bien, ¿quién recibe la herencia de esta familia? ¿Cómo se transmite? Depende del orden en el que, aunque hayan sido unos minutos de diferencia, hayan fallecido cada uno de ellos. Por ejemplo, si primero fallece el padre, luego la madre, luego la hija y finalmente el hijo, lo que ocurre es lo siguiente. Al fallecer el padre, su herencia, que es el patrimonio privativo que tenga más la mitad del patrimonio conyugal, pasa a sus hijos. Al fallecer la madre pasa lo mismo, su patrimonio y la mitad que tenía del patrimonio conyugal pasa a los hijos, a los dos por igual. Después, al fallecer Julita, su patrimonio, el dinero de la lotería y lo que ha recibido hasta ahora por herencia, pasa a sus abuelos, a los dos. Y finalmente, al fallecer Julito, su patrimonio, el dinero de la lotería y lo que ha recibido por herencia, pasa también a sus abuelos. Por lo tanto, en este caso, son los abuelos, el padre de Julio y la madre de Julia, los que al final reciben al 50% todo el patrimonio de la familia. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, si primero fallece la madre, luego el padre, luego el hijo y luego la hija, si primero fallece el padre, luego el hijo, después la madre y finalmente la hija, o si primero fallece la hija, luego el padre, luego la madre y finalmente el hijo, que la herencia la recibirán al 50% cada uno de los dos abuelos. Sin embargo, no ocurre lo mismo si primero fallece el padre, luego la hija, después el hijo y finalmente la madre. En este caso, al fallecer Julio, su herencia pasa a sus hijos. Después, al fallecer Julita, su herencia pasa a su madre. Al fallecer Julito, su herencia también pasa a su madre. Pero, al fallecer Julia, su herencia no pasa a los dos abuelos, sino que la hereda solo su madre, la abuela, por lo que la abuela recibe todos los bienes del matrimonio y el dinero de la lotería de los dos niños. Y algo parecido pasa si primero fallece la madre, luego el hijo, luego la hija y finalmente el padre, que al fallecer la madre sus bienes pasan a sus hijos. Al fallecer Julito sus bienes pasan a su padre. Al fallecer Julita sus bienes también pasan a su padre. Y, al fallecer el último, Julio, sus bienes, es decir, lo que tenía y todo lo que ha recibido por herencia, pasan a su padre, el abuelo. Por lo tanto, en este caso, es el abuelo el que recibe todo el patrimonio de toda la familia. Podríamos poner más ejemplos, pero con estos son suficientes para demostrar un caso en el que sería necesario que un examen forense determinara la hora u orden de fallecimiento de cada uno de los familiares. Gracias, Pablo. Como siempre, podéis localizarnos en pitabroncano.es o poneros en contacto con nosotros a través de info@pitabroncano.es. Y también a través de YouTube. Es verdad, y también a través de YouTube. Gracias, Pablo, por tu aclaración y por tu colaboración. Gracias a ti por contar conmigo. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Como podemos ver, la figura de la premoriencia juega un papel muy importante en la forma de suceder. De ahí la importancia de que se certifique con exactitud la hora, los minutos y los segundos de la muerte de una persona. Cuando se tiene unas circunstancias de una persona premuerta, pero el testador dejó un heredero sustituto, la herencia dispuesta por el testador sí se transmite, ¿sí? A diferencia de cuando no hay heredero sustituto, no se transmite la herencia. Ahora bien, cuando la institución de heredero testamentario es condicional, es decir, si es condicional, se necesitará que el heredero sea capaz al tiempo en que se cumpla la condición. Es decir, el heredero puede ser premuerto a que se cumpla la condición y no llegar a suceder la herencia. Ejemplo, yo, Oscar Gutiérrez, dispongo en testamento que la casa que tengo en Las Lomas sea para mi hijo Berardo. Pero al igual
es mi deseo que la transición de este derecho sea condicionado a que se concretice a favor de mi hijo hasta que éste se haya contraído un matrimonio, o bien hasta que éste termine su carrera, hasta que cumpla su mayoría de edad, etcétera. Pero Everardo muere antes de casarse, o antes de terminar su carrera, o antes de cumplir su mayor edad. Entonces, la condición no se cumple. Y con ello, el derecho testado a su favor simplemente no se transmite. Entonces, uno de los elementos de la transmisión de la herencia testamentaria es que el heredero sea capaz al tiempo de la muerte del autor de la sucesión. Bien, otra figura que va de la mano con la premoriencia es la conmoriencia. ¿Qué entendemos por conmoriencia? Bueno, pues es el tecnicismo que se usa para decir que dos o más personas murieron al mismo tiempo, cuando no se puede determinar por algún medio que esto no sucedió así. Esta figura cobra relevancia cuando se trata del derecho sucesorio, sobre todo en sucesiones legítimas. Si se trata de una sucesión testamentaria, al conmoriente no transmite la herencia heredada a su favor porque no era capaz al tiempo de la muerte del testador. Sin embargo, la conmoriencia, en tratándose de la sucesión intestamentaria, implica un papel importante frente al conflicto. Enseguida les pondré igualmente otro fragmento de un video que encontré igual en YouTube, que me pareció muy bueno para efecto de explicar esta figura de la conmoriencia. ¿Sí? Permítame tantito. Supongamos que una pareja de recién casados a quienes les habían donado un inmueble fallecen lamentablemente durante su luna de miel en un accidente, ambos sin dejar testamento y sin haber concebido hijos de forma previa. En este caso, de presumirse la conmoriencia, la propiedad donada pasaría a manos de los padres de ambos de cuyos en partes iguales. Si no existiera conmoriencia y se tuviera la posibilidad de que uno falleciera antes o después, la propiedad queda primero a favor del cónyuge supérstite y posteriormente a la sucesión legítima del cónyuge supérstite. Es decir, si supongamos el certificado de defunción de ambos implica que uno vivió más que el otro, desaparece la conmoriencia e implica la sucesión a favor del cónyuge supérstite, por lo que la propiedad pasaría a manos de los herederos de dicho cónyuge supérstite. Como puedes notar, esta figura es importante en razón de que implica un cambio radical en cómo puede llegar a darse un cambio en la sucesión cuando existe o no la conmoriencia. Ahora bien, esto es principalmente acreditado con el acta de defunción. Sin embargo, en el caso de que no se esté de acuerdo con lo que establezca dicha acta, se deberá buscar acreditar la conmoriencia o no mediante una pericial, la cual, atendiendo a la materia ya sea para recrear el escenario del accidente o realizando una autopsia, podría ser más o menos complicado el acreditar la figura, ya que el paso del tiempo puede complicar o definitivamente imposibilitar la práctica de dichas periciales. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, comparte contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. Bien, el ejemplo citado es solo un supuesto de muchos que se pueden llegar a presentar en la realidad. ¿Sí? Bien, entrando en el siguiente tema, la institución de heredero. Los herederos instituidos sin determinación de la parte que a cada uno corresponda, heredarán por partes iguales. Ejemplo, a mi hijo Omar le heredo la casa de la madera y a mi hija Cecilia, Nancy y Susana el resto de mis bienes.
Entonces, en este caso, las tres últimas nombradas heredarán por partes iguales. ¿Sí? Aunque el testador nombre a algunos herederos individualmente y a otros de manera colectiva, como se dijere, instituyo como mis herederos a Luis, Carmen y a los hijos de Tomás, los hijos de Tomás, los colectivamente nombrados se consideran como si hubiesen sido designados individualmente. ¿Sí? Esto es algo muy distinto a lo que son las estirpes, no nos vayamos a confundir. ¿Sí? Estamos más que nada en la institución de herederos. El heredero debe de ser instituido de una forma nominal. ¿Qué significa esto? Que debe ser designado por su nombre y apellido, es decir, Clotilde Riva Palacio. Y si hubiere varios presuntos herederos que tuvieran el mismo nombre y apellido, entonces hay que agregarles otros nombres o circunstancias particulares que distingan a la persona a quien se le quiere nombrar, pudiendo ser a través incluso de un seudónimo o un apodo, alguna característica o circunstancia que no deje lugar a dudas de quién se trata. Dejo a mis herederas, a Clotilde Riva Palacios, hija de mi tía Chencha, a quien le decimos en la familia y socialmente es conocida como la Chata. Y a Clotilde Riva Palacios, o sea, es decir, del mismo nombre, pero hija de mi tío Juan, la China. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata es de que quede plasmado debidamente a qué persona nos estamos refiriendo, a qué persona pretendemos dejarle nuestra herencia. ¿Sí? Entonces, incluso, aunque se haya omitido el nombre del heredero, si el testador lo designare de otro modo, que no pueda dudarse quién fuera, esta persona valdrá la institución. Es decir, yo pretendo dejarle a mi sobrino el Carlangas, que siempre vivió en mi casa desde su infancia hasta que se casó. Y lo vi siempre como un hijo, gordito y cachetón. Y además, por ser hijo de mi hermana Carmen, a quien aprecio. Si ustedes se fijan, estamos identificando a la persona de tal forma que ya en tratándose de un juicio sucesorio, creo que a través de la correspondiente testimonial podremos saber pues que solo habría un Carlangas que estaba viviendo en mi casa, que vivió desde su infancia hasta que se casó y que el autor de la sucesión siempre lo vio como un hijo y como plus, pues era gordito y cachetón. O sea, que no quepa lugar a dudas de la persona a la cual se le pretende nominar como heredero. El error en el nombre, apellido o cualidades del heredero no vicia en la institución, si de otro modo se supiere ciertamente cuál es la persona nombrada. Eso también se da mucho en la práctica, sobre todo cuando se tratan de errores ortográficos en los nombres de los herederos, y que comúnmente, pues por ahí le solicitamos la testimonial para poder aclarar que se trata de la misma persona. Yo, mi criterio, solamente admito testimoniales en los juicios sucesorios, dentro de los juicios sucesorios cuando se trata del decuyus, cuando se trata de acreditar algún error en el nombre de un heredero, entonces estos tendrán que acreditarlo por fuera para luego presentar las pruebas dentro del sucesorio a saber que se trata de la misma persona. Si entre varios individuos del mismo nombre y circunstancias no se pudiera saber a quién se quiso designar el testador, entonces ahora sí, ninguno será heredero. ¿Sí? Ojo, pues designo como mi heredera universal a mi sobrina Guadalupe, pero luego resulta que tenía dos sobrinas de nombre Guadalupe y una le decían Lupe y a otra le decían Lupita. Entonces, existe la confusión porque no sabemos a quién se quiso dejar como heredera, porque nunca se precisó. ¿Sí? Así nada más simplemente. Entonces,
toda disposición en favor de persona incierta o sobre bien que no pueda ser identificado, no producirá efectos, a menos que debido a algún evento pueda transformarse en cierta la persona o identificarse el bien. Hablando de la identificación del bien, pues vamos a decir que yo le dejé el terreno que me correspondía de las quintas, pero resulta que en las quintas, pues yo tenía más de un terreno. Entonces no podemos identificar a qué terreno se refiere y por ende, bueno, pues entonces esta disposición a favor de persona incierta o sobre bienes que no pueden ser identificados no producirá efectos. ¿Vale? Bien. Pasando a la materia de los legados. Ya definimos con anterioridad el concepto de legado. Entonces vamos a entrar de lleno a hablar de la materia. El legatario no puede aceptar una parte del legado y repudiar la otra. O la acepta toda o no acepta. ¿Sí? Esto es cuando se trata de un solo legado. Si se dejare a una persona dos o más legados y uno o varios fueran onerosos o gratuitos, entonces el legatario no podrá renunciar a aquellos y aceptar estos. Es decir, no podrá aceptar los gratuitos y repudiar los onerosos, ¿verdad? Entonces, si todos solo fueran onerosos o todos solo fueran gratuitos, el beneficiado es libre para aceptar todo o repudiar lo que él quiera, ¿sí? Entonces, pero en tratándose de uniformidad, es decir, todos onerosos o todos gratuitos, ¿sí? Los legados mixtos no pueden aceptarse unos y otros no. Los legados uniformes sí pueden aceptarse unos y otros no, ¿vale? Lo que también se puede es que el heredero que sea al mismo tiempo legatario puede renunciar a la herencia y aceptar el legado o renunciar al legado y aceptar la herencia. Si el que lega un bien le agrega después nuevas adquisiciones a la construcción, se comprenderá que éstas se incluyen en el legado, siempre y cuando no exista una nueva declaración del testador. Bien, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues en el 2020, Juan Cancino hizo su testamento donde dejó el legado de un solar urbano y resulta que del 2020 al 2023 construyó unos departamentos y nunca hizo una modificación al testamento, a los legados. Entonces, si no hay una nueva declaración del testador, pasa las adquisiciones o las construcciones tal como se encuentren al día de la muerte del testador, ¿sí? Si el legatario muere antes de aceptar un legado y deja varios herederos, el bien legado o su precio se repartirá entre todos a prorrata, es decir, proporcionalmente, pudiendo cada uno de estos repudiar la parte que les corresponde. Un ejemplo, si a la muerte del testador el legatario acepta lo legado, se transmite en favor del legatario. Pero si el legatario muere antes de aceptar lo legado, su legado se transmite a sus herederos. ¿Sí? Con ello damos paso a lo que viene siendo las sustituciones de los herederos. Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto en lo relativo a los herederos y legatarios. Si el heredero o el legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado, si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición de que dependa la herencia o el legado. Esto ya lo habíamos comentado. Y si el heredero o legatario renuncia a su derecho.
Como igual ya habíamos mencionado, ¿en qué momento se abre la sucesión legítima? Bien, se abre bajo los siguientes supuestos. Cuando fallece el autor de la sucesión y no dejó testamento, o el que se otorgó es nulo, caduco o ha sido declarado inoficioso. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, que igualmente también es un tema que habíamos hablado cuando nos referimos a las sucesiones mixtas. Y cuando no se haya realizado o no pueda realizarse la condición suspensiva impuesta al heredero. Ejemplo, para accesar a la herencia, Jorge Domínguez necesita casarse, lo cual nos dice que si no se casa, pues no podrá heredar. Y Jorge Domínguez se muere y nunca se casó. Entonces, no transmitió ese derecho. Cuando el heredero muere antes que el testador y repudia la herencia o es incapaz de heredar, sin que se haya nombrado sustituto, podrá morir antes que el testador, el heredero, pero si el de cuyos en su testamento dispuso de un heredero sustituto para en caso de que a su muerte la persona quien él haya dispuesto como su heredero no fuera capaz, el sustituto hereda entonces, en este caso, no se abre la sucesión legítima. ¿Sí? Cuando el testamento no contiene institución de heredero o legatario, es decir, aquí sí es válido el testamento, pero se regulará bajo las reglas de la sucesión legítima. Cuando siendo válido el testamento, no debe subsistir la institución de heredero o legatario, subsistirán, sin embargo, las demás disposiciones hechas en él y la sucesión legítima solo comprenderá los bienes que debían corresponder al heredero o legatario instituido. Ejemplo, la premorencia. Es decir, tenemos un testamento en donde se hereda a 5 personas, pero una de ellas resulta premuerto al testador. La herencia que habría de corresponder a esta deberá ser repartida en vía de sucesión legítima a bienes del mismo testador. ¿Quiénes tienen derecho a suceder por sucesión legítima? Los descendientes, cónyuges o concubinos, adoptados y adoptantes, ascendientes y parientes colaterales dentro del cuarto grado. A falta de los anteriores, pues la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien estará obligada a dedicar los bienes de la sucesión a la educación pública. El Estado, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y Servicio Social, también deberá de presentarse conjuntamente con la universidad en caso de que no existan parientes del de cuyos hasta el cuarto grado. Hace unos días me plantearon un caso de una demanda que la presentaron unos parientes del de cuyos, pero en quinto grado. Y entonces la demanda la desecharon. Entonces me pidieron mi opinión y ya una vez que analizaba yo el caso, pues desde mi punto de vista, mi opinión es que ¿quién puede denunciar un juicio sucesorio? Pues todo aquel que se crea con derecho a suceder. Entonces, lo que significa que no debemos de dejar de admitir la demanda, es decir, así sea una persona que no guarde un parentesco con el de cuyos dentro del cuarto grado, pues desde mi punto de vista es admitir la demanda, ¿sí?
Si observamos el artículo 782 de nuestro Código Civil, 782, en la fracción primera dice, tienen derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, cónyuges o concubinos adoptados y adoptantes, ascendientes y parientes colaterales dentro del cuarto grado. ¿Sí? Entonces, creo que no sería correcto desde la admisión de la demanda pronunciarnos y decir que no tienen derecho, sino que ya será hasta el momento de que se celebre la junta en donde se les tenga que acordar lo conducente. Pero lo que sí considero es de que se debe de llamar a través de su respectiva notificación precisamente a la Universidad Autónoma y al Estado, por conducto a la Secretaría de Educación Pública y Servicio Social. Y en su momento, bueno, pues resolver lo correspondiente. Ahora, cierto es que si no existe interés de los dos últimos, los parientes en quinto grado tampoco podrán heredar. Entonces nos encontraremos frente a un caso de una herencia vacante. Pero bueno, este ya es otro tema de cómo se puede accesar o cómo se puede hacer uno derechohabiente de una herencia vacante. El parentesco por afinidad no da derecho a heredar. Es decir, yo no puedo heredar de mis suegros, aunque me quieran muchísimo, no puedo heredar de ellos, no puedo heredar de mi cuñado, etcétera. ¿Sí? El parentesco por afinidad no da derecho a heredar. Y también no se nos olvide la regla que nos dice que los parientes más próximos excluyen a los más remotos. Claro que aquí nos dice que con las salvedades que dispone la ley. ¿Vale? Hablemos ahora de las sucesiones de los descendientes. La sucesión legítima, ya abordamos el tema de cuándo y cómo es que se abre y cómo es que se denuncia. Para obviar en repeticiones, ya no vamos a mencionarlo, ¿sí? Bien, la sucesión legítima tiene un lazo estrecho con el parentesco, ya que ésta se determina a razón del parentesco y el grado que se guarda en relación con el recurso. Pero, ¿cómo se divide el parentesco? El parentesco se divide por consanguinidad. La doctrina lo define como el vínculo jurídico que existe entre la persona que descienden de un mismo progenitor. ¿Sí? Otro parentesco, que es el parentesco por afinidad, es aquel que se da por el matrimonio. Incluso en algunas legislaciones, como en la nuestra, se le concede este parentesco a los concubinos. Cabe mencionar que este parentesco solo es apto para heredar bajo el derecho reconocido entre cónyuges y concubinos. Y por último, el parentesco civil, derivado de la adopción, cuando entre el adoptante y el adoptado se genera un vínculo. ¿Sí? Sucesión legítima por el grado de parentesco. Si a la muerte de los padres quedaren solo hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales. Cuando concurran descendientes con el cónyuge o concubina o concubinario que sobrevivan, a estos les corresponderá la porción de un hijo, es decir, padre o madre del causante concurriendo con el cónyuge o con el concubino o concubina. Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, nietos, bisnietos, tataranietos, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpe.
Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos fallecidos antes que el autor de la herencia, incapaces de heredar. O sea, lo cual significa que la regla de la primogenitura no aplica en tratándose de una sucesión legítima. Esto es bien importante, ¿eh? Si solo quedaren descendientes de ulterior grado, nietos, bisnietos o tataranietos, la herencia se dividirá por estirpes. Y si en algunas de estas hubiere varios herederos, la porción que a ellos corresponda se dividirá por partes iguales. Es decir, tenemos una estirpe, la estirpe de Jorge, que se integra por cuatro hijos. La porción que a la estirpe de Jorge le toca se dividirá entre los 4 hijos por partes iguales. Y si de la misma participa una estirpe, la estirpe de María, de 2 hijos, es lógico que a la estirpe de María les tocará el doble, porque la porción que a ellos corresponde solo se dividirá entre 2. Bien. Concurriendo hijos con ascendientes, es decir, abuelos, estos solo tendrán derecho a alimentos, los que se fijarán de acuerdo a los artículos que por ahí nos estipulan lo relacionado con las obligaciones alimenticias, que es el 571, 573 y 575 del Código Civil. En general, estos artículos precisamente nos hablan de la obligación alimentaria, que no se extinguen por la muerte del autor, ¿sale? En este caso, bueno, pues del obligado. Lo mismo sucede cuando concurren padres adoptantes y descendientes del adoptado. Los primeros solo tendrán derecho a alimentos y siendo aplicable, en este caso, lo dispuesto por el artículo 790 del mismo Código Civil señalado. Es decir, este artículo, el 790, permítame tantito. Dice, concurriendo hijos con ascendientes, estos solos tendrán derecho a alimentos, los que se fijarán de acuerdo a lo presentado en los artículos que ya les mencioné con antelación, los que tienen que ver con los alimentos. Entonces, el adoptado hereda como un hijo, pero tratándose de una adopción simple, pues no hay derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptante. ¿Sí? Importante. Bien, enseguida abordaré un tema de la sucesión legítima de los ascendientes del cónyuge y colaterales. En lo personal, bueno, pues sí considero que está un poquito rebuscado el tema y preferí mejor accesar a unos ejemplos que igualmente encontré en redes sociales, en la plataforma de YouTube, y que me gustaría mejor pasarlos para que ya con las ilustraciones que los mismos traen, pues les quede un poco más claro este subtema, ¿vale? Entonces, permítame tantito y les pasaré estos videos que tienen que ver con la sucesión legítima de los ascendientes, del cónyuge y colaterales, ¿ok? La sucesión para los ascendientes se da con la condición de que el decuyus no haya tenido descendencia al momento de su fallecimiento. No obstante lo anterior, se puede dar la sucesión entre ascendientes del decuyus y la cónyuge o concubino superstite. Cuando es el caso de una adopción, es decir, el decuyus fue adoptado y estuvo casado, en este caso los ascendientes tienen derecho a 1/3 de la masa hereditaria y los 2/3 restantes corresponderá a la cónyuge o concubina del decuyus adoptado. También, cuando el decuyus no fuera adoptado y hubiere vivido en matrimonio, no haya tenido descendencia, corresponde la mitad de los bienes a sus ascendientes y la otra mitad a su cónyuge superstite. Ejemplifiquemos lo anterior. Juan fue adoptado por Rodrigo y Marta.
Juan se casó con Lilia bajo el régimen de separación de bienes, y al cabo de unos meses fallece sin que hubiera tenido hijos con Lilia. Durante su vida, Juan compra una casa. Ahora, de dicha casa corresponderá una tercera parte de su valor a Rodrigo y Marta, y los 2/3 restantes corresponderán a Lilia. Para la sucesión legítima de los cónyuges ha sido explicada parcialmente en puntos anteriores. Sin embargo, para reafirmar la información, se mencionará que el cónyuge superstite heredará por sucesión legítima cuando éste carece de bienes o cuando sus bienes no igualen a la porción que pueda corresponder a los descendientes del decuyos. Así entonces, podemos decir que cuando existe afectación de la sociedad conyugal sobre la universalidad de bienes de la masa hereditaria, la cónyuge superstite no tiene derecho a heredar, sino únicamente a que sea respetado su derecho de copropiedad. Ahora bien, la regla anterior no tiene aplicación cuando la sucesión se dará entre ascendientes o colaterales y la cónyuge superstite. Es importante mencionar que las reglas de la sucesión para el cónyuge superstite también aplican para la sucesión entre concubinos. La sucesión legítima entre colaterales se da a falta de descendientes o ascendientes del decuyos. La ley establece que los hermanos o sobrinos o colaterales hasta el 4º grado heredarán ya sea por cabeza o por estirpe. Ahora bien, para conocer el grado de parentesco se cuenta a partir del entroncamiento que se tenga en común hasta el pariente que corresponda. En el caso de los colaterales no existe parentesco de primer grado, ya que se cuenta primero la línea de entroncamiento común y posteriormente al pariente más cercano, es decir, un hermano es pariente en 2º grado, un sobrino es un pariente en 3er grado, un primo hermano es un pariente colateral en 4º grado. Evidentemente, en este sentido no implica que todos sus parientes tengan derecho a una porción de la masa hereditaria, puesto que la ley también enuncia que los parientes cercanos excluyen a los lejanos. Ahora bien, cuando los colaterales concurren a solicitar derechos hereditarios junto con el cónyuge superstite o concubina, a los colaterales corresponderá una tercera parte de los bienes de la masa hereditaria, y las 2/3 partes restantes corresponderá a su cónyuge o concubina. Ejemplifiquemos lo anterior. Diego estuvo casado con Ana. Diego fallece y no tuvo hijos en común con Ana. Los padres de Diego fallecieron antes que él. Diego tuvo 2 hermanos, Cristian y Elena. Sin embargo, Cristian fallece antes de que se hicieran los trámites sucesorios de Diego. Cristian tuvo 2 hijos, sobrinos de Diego. En este caso hipotético, a Ana corresponde heredar 2/3 partes de la masa hereditaria de Diego. A su hermana Elena y a sus 2 sobrinos corresponde el tercio restante de la masa hereditaria, misma que, dividida por cabeza, corresponde un 16.66% para Elena, y el otro 16.66% se dividirá por estirpe entre los 2 sobrinos de Diego, correspondiéndole a cada sobrino un 8.33% de... Espero que con estos videos y ya con estas ilustraciones, el tema nos haya quedado claro, ¿sale? Y dándole seguimiento a nuestra clase, pues hablemos ahora de la sucesión de los concubinos. La persona con quien el autor vivió como si fuera su cónyuge dentro de los 2 años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, tiene derecho a heredar conforme a las reglas establecidas en nuestro código. Si al morir el autor de la herencia hacía vida marital con varias personas, en las condiciones que les acabo de mencionar, pues ninguna de ellas heredará. Esto significa que si alguien anda por ahí con interés por una persona y tiene conocimiento que esta persona a su vez anda con otras tantas, pues ojo, no les conviene por el simple hecho de que su herencia no será para ninguna o ninguno, por si lo habían pensado, Bien, hablando de las disposiciones comunes o las sucesiones testamentarias ilegítimas, el derecho de reclamar la herencia o el legado prescribe en 10 años y esto es transmisible a los herederos. Es decir, a mi padre le merecía la herencia de mi abuelo, pero mi padre nunca la denunció y sus hijos pretendemos denunciar ahora la sucesión de mi abuelo, pero ya pasaron más de 10 años desde la muerte de mi abuelo. Entonces, nuestro derecho ya prescribió.
¿Qué hay de la aceptación y la repudiación de la herencia y los legados? Pues pueden aceptar o repudiar la herencia o el legado todos los que tienen libre disposición de sus bienes. La herencia o el legado dejado a los menores y además a los incapacitados será aceptada por sus representantes legales, quienes podrán también repudiarla con autorización judicial previa audiencia del Ministerio Público. La herencia o el legado dejado en común a los cónyuges, concubinos o concubinarios será aceptada o repudiada por ambos, y en caso de discrepancia puede aceptar uno y repudiar el otro en la porción que a cada uno le corresponde. La porción que le correspondería al que repudió se adjudicará a las personas a quienes corresponda según las disposiciones que nos establezca el código, ¿eh? O sea, no es que si uno repudia se le pasa al otro, se acrecenta su masa hereditaria al otro. No. Ahora, la aceptación puede ser expresa o tácita. ¿Cuándo es expresa? Bueno, si el heredero o el legatario acepta con palabras, por escrito o por signos inequívocos. Y tácita si ejecuta algún hecho o acto de los que se deduzca necesariamente la intención de aceptar, o aquellos que no podría ejecutar sino en su calidad de heredero. Ejemplo, cuando declaramos abierta una audiencia de reconocimiento de herederos, debemos de darle el uso de la voz a los herederos presentes para que expresamente se manifiesten si aceptan el derecho hereditario que les merece. Si no estuvieran presentes, pero apersonados en juicio, el hecho de haberse apersonado y no haberse repudiado la herencia es un signo inequívoco de que aceptan la herencia, y con ello sería suficiente para reconocerles sus derechos. Por aquellos que están ausentes en el juicio, actuará el Ministerio Público en su representación para que se les reconozca su derecho. En ocasiones me ha tocado presenciar que todo aquel heredero que no está presente el día de la audiencia lo representa el Ministerio Público, y no es así. Debemos de interpretar la ausencia del presunto heredero, pero a partir de que fue notificado y nunca vino a juicio. Pues hay quienes sí se apersonan desde la demanda o antes de la Junta de Reconocimiento de Herederos, pero a la hora de la audiencia de reconocimiento no comparece. O sea, ellos no los representa el Ministerio Público, porque al final de cuentas no son ausentes al juicio. La ausencia tiene que ver con ausencia al juicio. Entonces, la aceptación o la repudiación de la herencia deben de ser puras y simples. La aceptación y repudiaciones parciales son nulas. Si el heredero o el legatario fallece sin aceptar o repudiar la herencia o el legado, el derecho de hacerlo se transmite a los sucesores. La repudiación debe ser expresa y por escrito ante el juez que conozca de la sucesión, o por medio de instrumento público otorgado ante notario cuando el heredero o el legatario no se encuentren en el lugar del juicio. Les comparto que en la práctica me ha topado que, a menos con la finalidad de evadir uno que otro impuesto, pues los herederos aceptan la herencia y en el transcurso del proceso resulta que por conveniencia la intentan repudiar. Y hay quienes se les tienen por repudiado en cualquier etapa procesal, lo cual en lo personal no comparto, porque una vez aceptada la herencia no se puede repudiar. Podrá cederse en su caso, pero no repudiar. Entonces, ¿cuál sería el momento para manifestar el repudio de la herencia?
pues antes de su aceptación, considero yo. Porque, porque la aceptación y la repudiación una vez hecha son irrevocables, simplemente, nada más por eso. El que es llamado a una misma herencia por testamento y por intesto, y la repudia por el primer título, y se entiende haberla repudiado por ambos, el que repudia el derecho de suceder por intestado, sin tener noticia de un título testamentario, puede, en virtud de este, aceptar la herencia o el legado, ¿sí? Pero, a diferencia del anterior, ojo, el que es llamado a una herencia por testamento y por intestamentario también, es decir, por sucesión legítima, y la repudia por el primer título, se entiende haberlo repudiado por los dos, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy claro. Cuando alguno tuviere interés en que el heredero o legatario declare si acepta o repudia la herencia o el legado, podrá pedir, pasados 9 días de la apertura de esta, que el juez fije al heredero o al legatario un plazo que no excederá de 15 días para que dentro de él haga su declaración, apercibido de que si no lo hace, se tendrá la herencia o el legado por aceptados. Si el heredero o el legatario repudia la herencia en perjuicio de sus acreedores, pueden estos pedir al juez que los autorice para aceptar en nombre de aquel. Es decir, si el que repudia tiene conocimiento que el causante dejó más obligaciones que bienes y derechos, entonces el resto de los herederos pueden pedirle al juez que ellos acepten en nombre del que se quiere librar, ¿verdad? Bien, dando paso al tema de los albaceas. Aquí, vemos, aquí el testador puede nombrar a uno o más albaceas. Cuando el testador no hubiese designado albacea o el nombrado no desempeñar el cargo, los herederos elegirán albacea por mayoría de votos. La mayoría se calculará por el importe de las porciones y no por el número de las personas. Pues es decir, si acude una estirpe, estos solo te dan derecho a un voto. Cuando quienes voten por una misma persona excedan el número de las 2/3 partes del total de los votantes, deberán prevalecer aun cuando sus intereses sumados no constituyan mayoría de porciones. Si habiendo 3 o más porciones no se estuviera en el caso o que se refiere el párrafo anterior y la mayoría de intereses se encuentre formada por personas que no constituyan a la vez mayoría de número, ni sean por lo menos una cuarta parte del total de los votantes, el juez hará el nombramiento. Si no se registra mayoría, el albacea será nombrado por el juez de entre todos los propuestos. El albacea no podrá delegar el cargo que ha recibido, ni por su muerte pasa a sus herederos, pero no está obligado a obrar personalmente, ya que puede hacerlo por un mandatario que obre bajo sus órdenes, respondiendo de los actos de este. En la práctica, es común que quien acepta el cargo de albacea con antelación había otorgado poder para que lo representaran en la misma sucesión donde es albacea, y con ese poder el apoderado pretender representar a su poderdante actuando en su nombre y representación en el ejercicio del albaceazgo, lo cual no puede ser porque dada la naturaleza especial del albaceazgo, las personas que obren en representación del albacea solo pueden hacerlo mediante un mandato otorgado con los requisitos que establece el Código Civil y en el cual se exprese que es precisamente el albacea quien lo otorga
ya que la sucesión no podría quedar obligada por actos de terceras personas. Por otra parte, quien otorga un poder no puede conferir facultades mayores de las que a él le corresponden. Y si la constitución del mandato tuvo lugar antes de que el otorgante tuviera el carácter de albacea, no puede considerarse al mandatario como un representante de la sucesión. Esto es sin que importe que con posterioridad quien otorgó el mandato, ya como albacea, haya ratificado los actos del apoderado, porque esa ratificación no puede convalidar tales actos, pues si sostenemos un criterio contrario sería violatorio al artículo 875 del Código Civil, lo que implica necesariamente que el mandato lo otorgue el albacea con ese carácter y con los requisitos establecidos en la ley. Para dejar más en claro esta parte, porque sí lo considero importante, ya que sí se da muy continuamente en la práctica, voy a pasarles el registro de una tesis 352314, en el cual los ilustra precisamente esto que les acabo de explicar, para que un apoderado tenga la representación del albacea. El albacea debe de haber otorgado ese poder ya investido de ese carácter, el carácter de albacea, ¿sí? Entonces, les dejo por aquí en pantalla la tesis para que la analicen con calma, porque sí la considero importante, ¿vale? Oh, bien, los albaceas, pues, tienen una serie de obligaciones. ¿Cuáles serían unas de ellas? Pues, primero la de presentar el testamento, aseguramiento de los bienes de la herencia, la formación de inventarios de avalúo, la administración de bienes y rendir cuentas del albaceazgo, el pago de deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, elaborar el proyecto de partición y solicitar la adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios, y la defensa en juicio fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento. La de representar la sucesión en todos los juicios que hubiere de promoverse en su nombre o que se promovieran en contra de la sucesión, y todas las que la ley le impongan, ¿sí? Los albaceas, dentro de los 15 días siguientes de la aprobación del inventario de avalúo, propondrán al juez la distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, señalando la parte de ellos que cada bimestre deberá entregarse a los herederos y legatarios. El albacea no presente, el albacea que no presente la proposición de qué se trata, o que durante 2 bimestres consecutivos, sin justa causa, no cubra a los herederos o legatarios lo que les corresponda, será separado del cargo a solicitud de cualquiera de los interesados. Es decir, muy frecuentemente sucede esto, pero si al final de cuentas los interesados no solicitan su remoción, pues simplemente no pasa nada, ¿sí? El albacea debe de formar el inventario y avalúo dentro del término que para el efecto le establece el código, en este caso que sería el de procedimientos civiles. Y si no lo hace, pues una de las consecuencias inherentes será su remoción. En este caso, hay muchas veces que los juzgados o los juzgadores imponemos a los albaceas términos distintos a los establecidos en el código para que cumplan con ciertas de sus obligaciones, lo cual desde mi punto de vista no debe ser así, desde el momento en que existe una consecuencia de remoción del cargo para aquellos albaceas que no cumplan con la obligación
dentro del tiempo y la forma que para el efecto les establece el código. Entonces, no hay necesidad de que nosotros le digamos, te doy un término de 3 días para que emitas tu dictamen, para que emitas tu inventario y evalúe, perdón. Entonces, y esto porque luego de repente pasa que vienen los herederos y nos hacen una solicitud donde, oye, juez, exígele al albacea que rinda cuentas de administración. Oye, permíteme. O sea, el albacea sabe de sus obligaciones y sabe dentro de qué término debe de hacerlo. Si tú consideras que en base a lo que el albacea se está tardando en dar cumplimiento con su obligación, le merece ser removido del cargo, pues manifiéstalo de esa manera, ¿verdad? Entonces, de lo contrario, bueno, pues aquí por eso el código nos dice a solicitud de parte. Creo que nosotros no podemos establecerle términos distintos a los establecidos en la ley. El heredero o herederos que no hubieran estado conformes con el nombramiento del albacea hecho por la mayoría, tienen derecho a nombrar un interventor que vigile la administración del albacea. Tal nombramiento se hará también en su caso, por mayoría de votos. Les platico, donde existe una sucesión intestamentaria representada en su carácter de albacea por Socorro Jara, quien tiene que salir a la defensa de la sucesión en una acción contradictoria, donde se le demanda y ésta comparece allanándose a la demanda. Desde luego que se ordenará la correspondiente vista de todos los herederos. Es decir, vamos, si se está frente a una acción contradictoria en donde se están involucrando los derechos de la sucesión, de repente suena ilógico que venga la sucesión y se allane. Entonces, si hay un allanamiento, necesariamente tiene que ser convalidada por todos los herederos. Y nos toca a nosotros como juzgadores, pues poner al tanto de todos los herederos y decir, oye, tu representante, el albacea, está pretendiendo allanarse a una demanda contradictoria donde se encuentra en juego derechos de la sucesión. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esa es la parte que nos toca a nosotros como juzgadores. Bien, concluidos y aprobados judicialmente, el inventario evaluó, el albacea pues procederá a la liquidación de la herencia. ¿De qué manera? Bueno, pues aprobado, les decía yo, el inventario evalúo y las cuentas de albaceazgo, el albacea debe de hacer enseguida el proyecto de partición de la herencia. Y bueno, pues en sí, el proyecto de partición, como se los mencionaba en un principio, no es otra cosa que concluir con la indivisión y que nosotros debemos de cuidar mucho esta parte en donde al momento de que se nos presenten esos proyectos de partición, pues sí, primero que se le otorgue a cada uno de los herederos el derecho que les corresponda, porque luego pasa que no vienen algunos herederos al juicio, ni siquiera se enteraron, vamos, los notificaron, pero se inventaron el domicilio y entonces no acuden a la sucesión, no acuden al juicio. Y se llega el proyecto de partición y pues cómodamente los que sí acudieron, cómoda y abusivamente los que sí acudieron, se reparten entre ellos todo el pastel y al ausente no le dejan nada, ¿sí? Entonces, como juzgadores, nosotros tenemos que cuidar que a todos se les respete su derecho proporcional, que a todos les corresponda parte de la herencia, ¿sí? Entonces, bien, con esto damos por concluido la parte sustantiva de nuestra exposición, esperando haya sido de su agrado. Por mi parte, es todo, no sin antes comentarles que por cuestiones técnicas debido al internet, pues me percato que las diapositivas quedaron un poco desfasadas del tema.
No obstante, quedan a su disposición en la escuela judicial por si alguien quisiera disponer de ellas. Igualmente hicimos llegar una breve evaluación diagnóstica con respuestas de opción múltiple eh, respecto de lo que aquí se trató. Entonces, bien, con eso me despido y nuevamente me pongo a sus órdenes en el juzgado segundo de primera instancia de Jalpa, Zacatecas. Hasta luego.